Cada noche, la veo acostarse a mi lado con el rostro de mi esposa, pero en sus ojos vacíos, sé que la mujer que amaba ya no está allí. El reflejo de lo desconocido. Julián nunca fue un hombre paranoico. Siempre había considerado que su mente era una fortaleza de lógica y razón, alguien difícil de engañar por simples trucos de la imaginación. Hasta que, un día, todo cambió. Hasta que su esposa, Laura, dejó de ser la mujer que él conocía. Todo comenzó de forma tan sutil que ni siquiera podía señalar un momento exacto. Al principio, atribuyó el cambio a la rutina diaria, al cansancio o algún problema personal que ya no le había contado. Laura seguía siendo igual de hermosa, con su cabello castaño y esa sonrisa suave que siempre lo había conquistado. Pero algo, en lo más profundo de su ser, ya no era igual. Había algo en sus ojos, en sus movimientos, en cómo lo miraba, como si fuera otra persona habitando el cuerpo de su esposa. La primera vez que sintió la inquietud fue una mañana cualquiera. Laura estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la ventana con una taza de café en la mano. Julián la observaba desde la entrada, y por un instante, fue como si no la reconociera. Algo en su postura, en la forma en que sostenía la taza, parecía ajeno, extraño. Ella se volvió hacia él y sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Buenos días», dijo ella, su voz familiar pero vacía, hueca. «Buenos días», respondió Julián, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero la sensación de inquietud permaneció. Con los días, la sensación se intensificó. Laura comenzó a hacer pequeñas cosas que lo incomodaban profundamente, aunque no podía explicar exactamente por qué. Cocinaba los mismos platos de siempre, pero ahora el sabor era diferente, como si una mano ajena los hubiera preparado. Al caminar por la casa, sus pasos eran más ligeros, casi etéreos, como si no quisiera que la escuchara. Y, por las noches, cuando se metía en la cama a su lado, su respiración era más lenta de lo que recordaba, más controlada, como si estuviera fingiendo dormir. Julián intentó ignorar estos pensamientos, pero pronto se hicieron demasiado fuertes para descartarlos. Una noche, mientras Laura estaba en la ducha, revisó su teléfono móvil. Las fotos, los mensajes, todo parecía normal. Pero cuando miró una de las fotos más recientes de ella, algo se rompió dentro de él. Era Laura, sí, pero sus ojos parecían vacíos, como si la mujer que la amaba no estuviera realmente allí. A partir de ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de Julián. Empezó a observarla más detenidamente, buscando señales de que algo estaba mal. A veces, sentía que ella también lo observaba, como si supiera lo que él pensaba. Por las noches, su sueño se volvió inquieto, y a menudo se despertaba sintiendo que alguien lo miraba desde la oscuridad. Giraba la cabeza para ver a Laura durmiendo a su lado, pero no podía deshacerse de la sensación de que aquella no era su esposa. Esa figura en la cama, aunque idéntica a ella, no era quien decía ser. El comportamiento de Laura también comenzó a cambiar de formas más evidentes. Una tarde, mientras veían televisión juntos, ella mencionó algo sobre un viaje que nunca habían hecho. Hablaba como si los dos hubieran estado allí, describiendo detalles con una precisión perturbadora, pero Julián sabía que nunca habían visitado ese lugar. Cuando la confrontó al respecto, Laura lo miró con una mezcla de confusión y frialdad. «Claro que fuimos», insistió ella, sin rastro de duda en su voz. «¿No te acuerdas?» Julián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué estaba ocurriendo? Era posible que algo en su mente estuviera fallando, que él fuera el que se estaba confundiendo. No. No podía hacer eso. Él recordaba cada momento de su vida con ella. Cada viaje, cada conversación. ¿Por qué ella estaba empezando a contar historias que nunca ocurrieron?
Los días siguientes fueron una tortura mental. Cada interacción con Laura se sentía como un juego peligroso, como si ella estuviera probando hasta qué punto podía manipular su realidad. Julián comenzó a dudar de sí mismo. Comenzó a preguntarse si tal vez se estaba volviendo loco, si todo aquello no era más que una construcción de su mente agotada. Pero en el fondo, una certeza oscura y aterradora seguía creciendo: esa no era su esposa. Una noche, mientras cenaban, Julián ya no pudo soportarlo más. ¿Qué te pasa?, le preguntó, su voz temblorosa. ¿Por qué actúas tan extraño? ¿Qué eres? Laura lo miró fijamente, sin parpadear. Durante un largo momento, no dijo nada, solo lo miró, y en esos ojos vacíos, Julián vio algo que le heló el alma, una chispa de malicia, una conciencia fría que no pertenecía a la mujer que amaba. No sé de qué hablas, dijo finalmente, con una voz que parecía salida de la boca de un desconocido. Julián se levantó de la mesa, incapaz de permanecer un segundo más cerca de ella. Se encerró en su despacho, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El miedo lo consumía, y en la soledad de esa habitación, una idea terrible comenzó a tomar forma. ¿Qué pasaría si esa mujer no solo estaba actuando de manera diferente? ¿Qué pasaría si Laura realmente había sido reemplazada por alguien más? Algo que imitaba su apariencia, pero que no era humano. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó los pasos de Laura por la casa, pero estos no eran los suaves pasos que recordaba. Eran pesados, arrastrados, como si aquella cosa estuviera explorando su propio cuerpo, aún no acostumbrada a usarlo. Finalmente, no pudo soportarlo más. Se levantó, decidido a confrontarla. Pero cuando llegó a la sala, se detuvo en seco. Laura estaba de pie en la penumbra, con la espalda hacia él, mirando por la ventana. La luna iluminaba su figura de forma inquietante. ¿Qué eres?, susurró Julián, más para sí mismo que para ella. Sin girarse, Laura habló, pero su voz era apenas un susurro, lleno de un terror insondable. Tú ya lo sabes, Julián. Sabes que ella ya no está aquí. Con esa frase, Julián comprendió la verdad. Esa cosa que habitaba en su casa, que dormía en su cama, había reemplazado a su esposa, y lo había hecho de una manera tan perfecta que nadie más lo notaría. Nadie, excepto él. Y, en ese momento, supo que jamás recuperaría la verdadera Laura.